Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en las ideas de un libro que se llama De la cueva a la luz. El tema central es uno que, creo que nos toca a todos de cerca: la soledad. El material que tenemos es interesante, mezcla testimonio personal, reflexiones basadas en la Biblia, ejemplos y también consejos prácticos. Sí, es una combinación potente, digamos. Exacto. Y nuestra misión aquí es ir más allá de lo obvio, ¿no? Queremos desentrañar qué significa realmente la soledad según esta perspectiva, que no es solo, estar físicamente sin nadie. Claro, va más profundo. El libro usa una metáfora súper central: la cueva. Un lugar que, ojo, puede ser refugio, pero también se puede volver una prisión. Interesante dualidad. Sí, y vamos a explorar esa idea y el camino que propone para salir de ahí, ¿no? Hacia la conexión, hacia encontrarle un sentido a las cosas. Hacia la luz, como dice el título. Justamente. El punto de partida es reconocer que, aunque a veces como que normalizamos sentirnos solos, la soledad cuando se sale de control puede ser muy, muy destructiva. Sí, eso lo deja claro desde el principio. El autor mismo lo comparte, ¿no? Habla de su propia experiencia con la depresión y arranca con un salmo muy fuerte, el 40.2, que dice: me sacó del pozo de la desesperación. Así que, veamos qué descubrimos juntos. Dale, empecemos. Bien, a ver, comencemos a desglosar esto. Una de las primeras cosas que el libro como que destapa es que soledad es una palabra que puede esconder muchas cosas distintas. No es una sola cosa. Claro. No se trata solo de que no haya gente alrededor tuyo. Profundiza en tipos de desconexión más internas, ¿viste? Habla de soledad emocional, que es esa sensación de no tener a quién contarle lo que de verdad te pasa, ¿no? Que te faltan esos vínculos íntimos, profundos. Entiendo. Como esa conexión de corazón a corazón. Eso. Luego está la soledad social, que es más bien como extrañar a tu tribu, ¿viste? A tu gente. Esa falta de pertenecer a una comunidad, a un grupo. Sentirte parte de algo. Exacto. Y finalmente menciona la soledad espiritual, que la describe como ese sentirte medio perdido, sin rumbo, o desconectado de algo más grande, de un propósito de Dios, según la perspectiva del libro. 3 niveles entonces: emocional, social y espiritual. Sí, y cuando estas 3 o algunas de ellas se juntan fuerte, ¡pum! Ahí es donde el libro dice que se forma la cueva. Y usa esa metáfora, la de la cueva, a lo largo de todo el texto, ¿verdad? Totalmente. Es central. Y es interesante porque no es solo un lugar físico, no. Es más bien un estado mental, emocional. El libro la ilustra con figuras bíblicas que todos conocemos, pero como mirándolas desde este ángulo de la soledad. A ver, ¿cómo cuáles? Pensemos en Elías, por ejemplo. Un profeta súper importante, pero después de un momento de mucha tensión, de confrontación, se siente totalmente agotado, amenazado. Sí, huye al desierto. Exacto. Huye y termina solo, metido en una cueva, como dice el texto de Reyes. Y no es solo un escondite físico, ¿viste? Es como un reflejo de su estado interior de desesperanza, de miedo, de sentirse completamente solo contra el mundo. Claro, como que la afuera refleja el adentro. Es como si el agotamiento y la decepción lo empujaran a ese aislamiento. Justamente. Y también menciona a David, otro personaje clave. Cuando lo perseguía el rey Saúl, que quería matarlo, se refugia en la cueva de Adulam. Imagínate esa situación: la incertidumbre, el miedo, sentirte acorralado. Terrible. Pero lo interesante que plantea el libro es la dualidad de esta cueva. Por un lado, puede ser un refugio necesario, o sea, un lugar para protegerte por un tiempo. Pero el peligro, dice el libro, está en quedarse ahí, en instalarse en esa oscuridad, en ese aislamiento, sin buscar una perspectiva más alta, digamos. Ahí es cuando la cueva deja de ser refugio y se convierte en una prisión emocional. Te quedas atrapada. Exacto. Y el libro conecta esto directo con nuestras propias cuevas mentales. Esos pensamientos que se repiten, ¿viste? Nadie me entiende, no valgo nada, esto no va a cambiar. Sí. Los conocemos. O las rutinas vacías que a veces nos armamos y nos aíslan sin darnos cuenta. O incluso cuando elegimos aislarnos, pensando que nos estamos protegiendo, pero en realidad,
nos estamos encerrando más. Y para que esto no quede solo en la teoría, el autor cuenta algo muy personal, ¿no? Que le da como cuerpo a esta idea. Sí, sí. Comparte una experiencia que lo marcó mucho, una mudanza. Ajá. Se fue a vivir a otro país, lejos de su familia, de sus amigos, de todo su entorno conocido. Y cuenta que lo que al principio pintaba como una aventura, de a poco se fue transformando en un exilio silencioso. Qué duro. Sí. Y dice algo interesante. Él se considera introvertido y antes hasta disfrutaba de ciertos momentos de soledad. Pero esta soledad, la del desarraigo, se volvió asfixiante. Claro. No es lo mismo la soledad elegida que la impuesta o la que duele. Habla de días que se sentían eternos, vacíos, noches peores todavía. Esa sensación horrible de ser invisible, ¿viste? Como que si desapareciera nadie se daría cuenta. Aunque seguía yendo a trabajar, relacionándose superficialmente. Pero por dentro, un vacío total. Y es en ese punto bajo, en ese dolor, donde él relata haber sentido que algo más profundo estaba pasando. Como una especie de llamado a conectar de otra manera, con Dios en este caso. Y a partir de ahí el libro propone una reflexión fuerte, ¿no? Sobre el propósito de esa cueva. Exacto. Surge esta idea potente. Esa cueva, esa experiencia de soledad profunda, no es necesariamente un error o un castigo. El texto sugiere que puede ser un escenario, permitido e incluso a veces necesario, para que se trabaje en áreas nuestras que en la comodidad o en el ruido de todos los días pasaríamos por alto. Como que en la dificultad se ven cosas que en la calma no. Algo así. Vuelve a los ejemplos de Elías y David, pero ahora el énfasis es que Dios los encontró ahí, en sus cuevas. Cita el Salmo 139, esos versos que dicen: «Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano». Qué lindo eso. Sí, la idea que quiere transmitir es que la omnipresencia de Dios no es para sentirte vigilado, sino acompañado, incluso en los lugares más oscuros, más solitarios. Esa es una perspectiva que, la verdad, cambia bastante las cosas. O sea, no estar sola ni siquiera cuando te sentís más sola. Correcto. Y refuerza esta idea de esperanza con otra historia muy conocida, la de Lázaro. Ajá, el que resucitó Jesús. El mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, Lázaro estaba literalmente en una cueva, una tumba, muerto. O sea, desde la perspectiva humana era el final absoluto. No había más nada que hacer. El fin del camino. Pero llega Jesús y lo llama. Le dice: «Lázaro, ven fuera». Es una imagen súper fuerte que usa el libro para decir: mira, no importa cuán profunda, cuán oscura, cuán definitiva parezca tu cueva personal, siempre existe la posibilidad de una intervención divina, de una palabra que traiga vida nueva. La cueva no tiene por qué ser el destino final. Entendido. Ya vimos qué es esta cueva y que incluso ahí, puede haber una presencia, una esperanza, pero el libro no se queda ahí, ¿cierto? Nos pregunta, ¿es posible encontrar algo bueno, algo de luz dentro de ese lugar oscuro? Exacto. Y ahí entra el tema del silencio, que lo explora en el segundo capítulo, y hace una distinción importante, ¿no? Entre tipos de silencio. Sí, y esta distinción es clave, porque no todo silencio es igual. Habla de una soledad o un silencio que es sano. Que es intencional. ¿Cómo sería eso? Pone el ejemplo de Jesús mismo. El Evangelio de Lucas cuenta que él buscaba lugares apartados para orar. Ese tipo de retiro, digamos, es visto como algo necesario, como un tiempo para recargar pilas, para escuchar la voz interior o la voz de Dios, según la creencia de cada uno. Un silencio elegido para conectar. Exacto. Pero luego está la otra cara de la moneda, la soledad destructiva, el silencio que se convierte en aislamiento, en vacío, en oscuridad. Y acá el libro usa una frase bastante impactante. A ver. Dice algo como: una mente vacía o en oscuridad es una cueva para los demonios, o un taller para el enemigo. Uf, fuerte. Sí. Y no se refiere necesariamente a demonios con cuernos y cola, ¿viste? Sino a esos pensamientos negativos, esos miedos, esa desesperanza que pueden crecer y tomar control cuando estamos desconectados, a la deriva, en ese silencio que no elegimos. Y el autor conecta esto otra vez con su experiencia de la mudanza, ¿verdad? Donde esa mezcla de ser introvertido, la incertidumbre, la falta de raíces... Sí, exacto. Creó como un caldo de cultivo para esa desesperanza. Así es. Pero, al mismo tiempo, y esto es importante,
El libro insiste en que incluso en ese silencio difícil, que duele, se puede encontrar una conexión más profunda. ¿Cómo? Vuelve a Elías. Después del viento fuerte, del terremoto, del fuego, todo ese ruido externo e interno. ¿Dónde escucha a Dios? En un silbo apacible y delicado. En lo suave, en lo quieto. Exacto. Como diciendo, a veces hay que atravesar todo el ruido, todo el caos, para llegar a una calma donde se puede escuchar algo más sutil, más profundo. Entiendo. Menciona a David de nuevo, en la cueva de Adulam. Ahí no solo se escondió, empezó a componer salmos, a procesar su angustia. Y fue allí donde otros hombres, que también estaban mal, afligidos, empezaron a unirse a él. O sea, en medio de la cueva, empezó a formar su futuro equipo. Increíble. Incluso Jesús en Getsemaní, en su momento de mayor soledad, de angustia extrema, encuentra fortaleza en la oración, en ese diálogo íntimo, aunque doloroso. La idea central parece ser que aquietar el ruido, aunque a veces ese silencio duela al principio, nos permite sintonizar con otra frecuencia, más espiritual, más interna. Suena bien en la teoría, pero, a ver, seamos prácticos. Cuando estás metida en esa cueva y el silencio se siente más como un abismo que te traga, ¿cómo haces para encontrar esa conexión? ¿Da el libro alguna herramienta concreta? Sí. Y son bastante prácticas, la verdad. No las presenta como si fueran fórmulas mágicas, sino más bien como puentes activos a la luz, formas de no quedarse pasivo en la oscuridad. A ver, contame algunas. Menciona cosas como, por ejemplo, escuchar música de adoración o música que te eleve el espíritu, ¿viste? Especialmente cuando sentís que no te salen las palabras para orar o para expresar lo que te pasa. La música ayuda mucho, ¿sí? Totalmente. También sugiere buscar enseñanzas, predicaciones. Hoy con internet es fácil, ¿no? En YouTube, podcasts, radio. Como una forma de alimentar la fe, la esperanza, de escuchar una palabra que te saque un poco de tus propios pensamientos negativos. Como nutrir la mente y el espíritu. Exacto. Otra herramienta es escribir. Poner en papel los sentimientos, el caos interior. Dice que eso puede ser muy terapéutico, como que ayuda a ordenar un poco las ideas y las emociones. Sí, sacar afuera ayuda. Y una más que menciona, leer la Biblia o textos inspiradores en voz alta, como si te estuvieras predicando a vos misma, recordándote verdades importantes. Cita el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová, como un ejemplo de esa autoexhortación. Qué interesante eso, como hablarle a tu propia alma. Son formas de llenar activamente ese silencio que si no, podría volverse destructivo. Exacto, puentes. Y claro, hablar de herramientas para enfrentar el silencio nos lleva directo a la necesidad de sanar lo que duele, ¿no? Las heridas que deja todo esto. Claro, que es el siguiente gran paso que propone el autor en el capítulo 3. Precisamente, ese capítulo se mete de lleno en la sanación de las heridas que la soledad, ya sea por abandono, por traición, por rechazo o simplemente por las circunstancias difíciles de la vida, deja en nosotros. ¿Y por dónde empieza esa sanación? El primer paso, insiste mucho el libro en esto, es reconocer el dolor. No minimizarlo, ¿viste? No hacérsela fuerte o el fuerte. No esconderlo. Nombrar el vacío, la desconexión, esas cicatrices invisibles. Mirar la herida de frente. Tal cual. Y para ilustrarlo vuelve a usar ejemplos bíblicos de personajes que sufrieron mucho y muy solos. José, por ejemplo. Vendido por sus hermanos, imagínate eso. Después, encarcelado injustamente años. Piensa en la sensación de traición, de aislamiento total. Devastador. O Ana, en el Antiguo Testamento. Estéril en una cultura donde eso era una vergüenza terrible. Llorando sola en el templo mientras otros la juzgaban, incluso el sacerdote al principio. O la figura del leproso en los evangelios, marginado social y religiosamente, considerado impuro, obligado a vivir apartado, a gritar impuro, impuro, si alguien se acercaba. Todos ellos en situaciones que, humanamente, parecían no tener salida. Son situaciones límite, pero que de alguna manera reflejan dolores que quizás en otra escala mucha gente puede reconocer. Sentirse rechazado, incomprendido, aislado. Esa es la idea, conectar con ese dolor universal. Y el mensaje central del libro acá es que la sanación empieza cuando uno lleva esas heridas ya reconocidas ante Dios. O ante una instancia superior de confianza y amor.
según el marco de creencias de cada persona. Como entregar ese dolor. Sí. Cita el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El libro aclara que este proceso de sanación no siempre es instantáneo, como quisiéramos a veces. Ojalá, no. Claro, pero sí dice que es transformador. Mira, José, toda esa soledad, ese sufrimiento en Egipto, en la cárcel, visto en retrospectiva, fue parte de su preparación para llegar a gobernar y salvar a muchísima gente del hambre, incluyendo a su propia familia. Increíble cómo se dio vuelta la historia. Totalmente. O Ana, cuya oración desesperada y sincera fue escuchada, y recibió a su hijo Samuel, que fue un gran profeta. O Jesús, cuando toca al leproso. Lo toca, algo impensable. No solo lo sana físicamente, le devuelve la dignidad, la posibilidad de volver a la comunidad. ¡Qué gesto tan poderoso! Y menciona incluso a Jesús en Getsemaní. Su propia experiencia de soledad extrema, de angustia, es presentada como el camino que abrió nuestra posibilidad de conexión con Dios. La invitación es muy directa, usando las palabras de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una invitación a soltar esas cargas. Entregar las heridas. Suena liberador, pero también súper difícil. Y muchas veces esas heridas vienen de otras personas, ¿no? De gente que nos lastimó. ¿Qué dice el libro sobre el perdón en todo este proceso de sanación? Es un punto, mira, te diría que es absolutamente crucial. Lo aborda con mucha seriedad. Describe el rencor, ese resentimiento que guardamos contra quien nos abandonó, nos traicionó, no nos entendió. Lo describe como una especie de muralla que construimos nosotros mismos dentro de la cueva. Una muralla que nos aísla más todavía. Exacto. Y que encima nos envenena a nosotros mismos por dentro. La clave que ofrece el libro, citando Efesios 4:32, es el perdón. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar. ¡Qué palabra tan cargada! Sí, y el libro aclara algo muy importante. Perdonar no es negar que la herida existió. No es hacer de cuenta que no pasó nada o minimizar el dolor. Ajá, no es olvidar tampoco. No necesariamente. Y tampoco significa siempre reconciliarse o volver a confiar ciegamente en la persona que nos lastimó, especialmente si esa persona no cambió o si la relación sigue siendo dañina. Esa distinción es vital, me parece. Sí, es fundamental. Perdonar, en el contexto que lo plantea el libro, es más bien soltar la deuda emocional. Es romper el poder que esa ofensa, ese pasado y esa persona tienen sobre nuestro presente y nuestro corazón. Liberarnos nosotros más que liberar al otro. Exactamente. Nos libera a nosotros primero. El libro lo conecta con la enseñanza de Jesús en Mateo 6 sobre perdonar para ser perdonados. Sugiere que al perdonar, abrimos un canal para recibir también nosotros perdón y sanidad. Usa ejemplos bíblicos muy fuertes. José, de nuevo, después de todo lo que le hicieron sus hermanos, fue capaz de perdonarlos y hasta de ver un propósito mayor en todo eso. Increíble esa capacidad de perdón. O Esteban, en el Nuevo Testamento, mientras lo estaban apedreando, matándolo, ora pidiendo perdón para sus agresores. Son ejemplos límite, claro está, pero ilustran el poder liberador del perdón. Sí, son muy gráficos. Y por contraposición, advierte mucho contra lo opuesto, la amargura. Menciona un pasaje de Hebreos que habla de cómo una raíz de amargura puede brotar y contaminar todo, no solo a nosotros, sino también nuestras relaciones. Nos mantiene prisioneros en esa cueva interior. Ok, entonces el camino que propone el libro es reconocer la cueva, buscar y encontrar una presencia incluso en el silencio difícil, sanar las heridas a través de la entrega a Dios y del perdón. ¿Y después qué? ¿Salimos de la cueva y listo? ¿Final feliz? El capítulo 4 parece sugerir que hay algo más, ¿no? Como un paso siguiente. Efectivamente, el capítulo 4 introduce una idea que al principio puede sonar un poco contraintuitiva. A ver. Plantea que la soledad, esa cueva que tanto queremos evitar o de la que queremos salir corriendo, no solo es algo negativo, sino que puede ser paradójicamente un lugar de transformación, un lugar donde se gesta un propósito mayor. ¿Cómo es eso? Que a veces ese tiempo de aparente aislamiento, de dificultad, es como una especie de capullo, de incubadora, donde Dios, según la perspectiva del libro, nos está preparando para algo nuevo, algo más grande. Interesante. Vuelve el ejemplo de David en la cueva de Adulam.
no solo sobrevivió ahí escondido. El texto sugiere que Dios lo estaba formando como líder en medio de esa adversidad. Y lo curioso es que fue justo ahí, en ese lugar de marginalidad, donde empezaron a llegar otros que también estaban mal, endeudados, afligidos, descontentos. La banda de los rechazados, digamos. Algo así. Y esos hombres se convirtieron después en el núcleo de su ejército, sus hombres valientes. Los puntos clave que resalta el texto son: 1. La soledad no tiene por qué ser el final del camino. 2. A menudo, los líderes se forjan en la dificultad, no en la comodidad. Y 3. Nuestra misión, nuestro propósito en la vida, a veces empieza a revelarse justamente en esos momentos de aparente aislamiento y debilidad. O sea que la experiencia misma de haber estado en la cueva, de haberla pasado mal, nos capacita para algo después. Exactamente. Esa es la idea central de esta parte. El libro profundiza en cómo el haber atravesado el dolor, la soledad y haber iniciado un camino de sanación nos prepara de una manera única para ayudar a otros. ¿Cómo? Desarrolla en nosotros una compasión, una empatía, que no es teórica, ¿viste? Es vivida, es entender de verdad por lo que está pasando el otro, porque vos estuviste ahí. Entiendo, te da otra sensibilidad. Claro, el texto sugiere que a veces Dios permite ciertas dificultades en nuestra vida para que después podamos ser fuente de consuelo, de fortaleza, de entendimiento para otros que están pasando por lo mismo. Usa de nuevo el ejemplo de José, que al final de toda su historia, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice algo increíble. Está en Génesis 50. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Es la idea del dolor redimido, ¿no? Que lo que fue malo se transforma en algo bueno para otros. Exacto. La propia herida, una vez que empieza a sanar, se convierte en una herramienta para traer restauración y esperanza a los demás. Y acá es donde el autor mete esa otra historia personal tan fuerte, ¿no? La del nacimiento de su hija Camila, que parece ilustrar justo este paso, del dolor más profundo a encontrar un propósito. Sí, es un relato muy vívido, muy conmovedor. Describe la angustia total en el pasillo de un hospital hace ya unos 13 años. Su esposa recién salida de una cesárea complicada y él viendo a los médicos tratando de reanimar a su bebita recién nacida que no respiraba bien. ¡Qué momento desesperante! Describe ese pasillo como gris, oscuro, una sensación de soledad absoluta. Y dice que sintió literalmente que Dios lo había abandonado, que le había fallado. Uf. Luego, ver a su hijita en la unidad de neonatología llena de cabres, de aparatos, y el pronóstico médico era terrible. Prepárense para lo peor, les dijeron. Daño cerebral severo, pocas chances de sobrevivir. No me imagino ese dolor. Cuenta que fue a casa un momento, a buscar ropa creo, y de casualidad vio un pedacito de una predicación en la tele. Y algo le hizo clic. Volvió al hospital, se paró frente a la incubadora de su hija. Y ahí, en medio de la desesperación más absoluta, empezó a cantar una canción simple de gratitud. Y después hizo una oración de entrega total, algo así como: Dios, si me preguntas qué quiero, yo quiero que sanes a mi hija. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Qué entrega! Y describe que en ese preciso instante sintió una presencia palpable, como una manta cálida que lo cubrió, que cambió por completo la atmósfera de ese pasillo frío y oscuro. Y aunque la situación médica no cambió de inmediato, algo cambió adentro suyo. Esa experiencia límite, dice él, le enseñó de una manera brutal sobre el poder que puede encontrarse en el silencio, en la entrega, incluso en medio del dolor más hondo. Y eso se convirtió en un motor fundamental para su misión después: ayudar a otros a encontrar esperanza en sus propias cuevas. ¡Qué historia! Realmente conecta la experiencia personal de la cueva más oscura con un llamado, con una misión de ayudar a otros. Y el libro menciona también la importancia de la comunidad en esto, ¿no? De la iglesia para activar ese propósito. Correcto. Señala que, aunque el propósito a veces se gesta en la soledad, en esa intimidad con Dios, generalmente se activa y se vive en comunidad. La iglesia o cualquier comunidad de fe o de apoyo mutuo es presentada como el lugar donde podemos empezar a poner al servicio de otros lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido en nuestro propio proceso de sanación, donde podemos encontrar nuestro lugar para servir. Entiendo. Y esto nos lleva derechito al último capítulo, el 5, que trata sobre cómo es entonces caminar en libertad. Después de haber salido de la cueva, después de haber sanado, después de haber encontrado un propósito. La vida después de la cueva. Exacto. Y no se trata solo de que ya no haya dolor,
sino de la presencia activa de gozo, de propósito claro, de relaciones sanas. Utiliza de nuevo la imagen de Lázaro saliendo de la tumba y Jesús diciendo, desatadle y dejadle ir. Es un símbolo poderoso de ser liberados de todas esas ataduras del pasado, la soledad, el miedo, las heridas, la amargura, para poder vivir plenamente como estamos llamados a vivir. Pero a ver, salir de la cueva no significa que de repente todo sea color de rosa y fácil, imagino. Uno de los desafíos que menciona el libro es volver a confiar, ¿cierto? Porque la soledad, las traiciones, las heridas suelen dejar como secuela muros de desconfianza. Sin duda. Es una de las secuelas más comunes y más difíciles de superar. Levantamos muros para protegernos, para que no nos vuelvan a lastimar. Es una reacción natural. Claro. Pero el libro argumenta que la verdadera libertad incluye también la capacidad de volver a conectar, de reconstruir relaciones, pero ahora sobre bases más sanas, con más sabiduría quizás. Cita un pasaje de Uno Perro, que habla de cómo Dios, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es como una promesa de restauración, incluso a nivel relacional. ¿Es posible volver a construir puentes? Sí. El autor comparte su propio testimonio de transformación en esta área, de cómo pasó de sentirse alguien aislado, invisible, casi indeseable, a usar sus dones, menciona la radio, el streaming, para llevar alegría a otros y encontrar una familia, de amigos, una comunidad que antes creía imposible para él. Se trata, dice, de recuperar la capacidad de disfrutar, de volver a amar, de volver a soñar, recordando esa promesa de Jesús de una vida en abundancia. Qué bueno eso, recuperar la alegría de vivir. Exacto. Y para mantener esa libertad, digamos para no volver a caer en la misma cueva o en otras parecidas, ¿qué consejos prácticos finales ofrece el libro, como para el día a día? Ofrece varios, y todos muy enfocados en la intencionalidad. O sea, no es algo que pasa solo, hay que trabajarlo. Ajá. Por ejemplo, construir y cuidar activamente una red de apoyo. Buscar gente que te edifique, que te sume, y ser eso también para otros. La comunidad, otra vez. Fundamental. Otro consejo, cultivar la gratitud diaria. Enfocarnos conscientemente en lo bueno que sí tenemos, por pequeño que parezca. Eso cambia la perspectiva. Sí, ayuda mucho. Priorizar la conexión espiritual personal, sea cual sea la forma que tome para cada uno. Oración, lectura, meditación, tiempo en la naturaleza. Mantener esa conexión viva. Atreverse a soñar de nuevo. A veces las cuevas nos apagan los sueños. El libro anima a permitir que surjan nuevas metas, nuevas visiones para el futuro. Recuperar la esperanza. Exacto. Vivir con la alegría intencional. Menciona Nehemías 8:10. El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Buscar activamente momentos de alegría, de disfrute sano. Practicar la vulnerabilidad saludable. ¿Cómo es eso? Es decir, animarse a abrirse, a compartir lo que nos pasa, pero en entornos seguros, con gente de confianza que sepas que no te va a juzgar ni a usar eso en tu contra. Elegir bien con quién ser vulnerable. Exacto. Y finalmente, como cerrando el círculo, extender la mano a otros, a los que todavía están en su propia cueva. Usar nuestra experiencia no como un trofeo para mostrar, sino como una luz, como una forma de decir, yo estuve ahí, sé lo que se siente, y se puede salir, no estás solo. Qué lindo cierre, usar nuestra historia para acompañar a otros. Esa es la idea final, creo. Bueno, hemos recorrido un camino bastante intenso hoy, explorando las ideas centrales de este libro, De la cueva a la luz. Vimos cómo aborda la soledad, no solo como ausencia física, sino como esas desconexiones internas, emocional, social, espiritual. Cómo propone la posibilidad de encontrar una presencia, una conexión con Dios, incluso en el silencio que más duele. La importancia vital del perdón para poder sanar esas heridas profundas. Fundamental el perdón. Y esa idea sorprendente, ¿no?, de que la dificultad, la cueva misma, puede ser un lugar donde se forje un propósito, donde nos preparemos para algo más. Sí, esa transformación del dolor en misión. Y finalmente, ¿cómo se ve esa vida después de la cueva? Una vida con más libertad, más conexión, más alegría, pero que requiere intencionalidad para mantenerse. Exacto. Un camino continuo. ¿Queda flotando quizás una reflexión final?
que emerge de todo esto que estuvimos conversando basado en el libro. A ver. Si la cueva de la soledad, ese lugar que naturalmente vemos como oscuro, como de aislamiento, como negativo, puede ser también, paradójicamente, un espacio de encuentro profundo, de transformación radical. ¿Será que la experiencia única, personalísima, que cada uno vive en su oscuridad, es precisamente la preparación indispensable que necesitamos para después poder convertirnos en una fuente de luz, de guía, de compañía, para otros que todavía están buscando la salida de la suya? Qué pregunta. Poderosa, ¿no? Para seguir pensándola. Sí, una pregunta potente para seguir masticando cada uno. Con esto, entonces, concluimos nuestro análisis detallado de hoy.